Hola, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Elio Frongia. En este episodio de Caos, el orden que no entendemos, les quiero traer algunas reflexiones de unos temas, de un tema particularmente que, que surgió en una charla hace un tiempo, hace un buen tiempo. Si mal no recuerdo, de hecho, fue en época de pandemia. Y esta situación me, en esta charla, apareció el concepto de... Los voy a poner un poco en contexto. Era una época en la que yo estaba de viaje. Me había ido de Argentina y estaba dando vueltas por el mundo, principalmente por Europa, con la idea de vivir de otra cosa. Para los que no me conocen, yo me dediqué 9 años a estuve trabajando en el rubro de la informática como analista de sistemas. Soy analista de sistemas. Había empezado a estudiar ingeniería química, después electrónica. Y también soy fotógrafo. Entre otras cosas que fui descubriendo después. Como sabrán, soy astrólogo también. Entonces, bueno, muchas transformaciones que se fueron dando, mmm, digamos, bien después de mis 26, 27 años y sobre todo más alrededor de mis 30. O casualidad para aquellos que me siguen por la astrología, muy sincrónico con el retorno de Saturno. Pero bueno, no ese es el asunto, sino que por aquel entonces estaba viajando, estaba llevando un estilo de vida muy diferente al que tenía, muy distinto, y cada tanto me asaltaba el pensamiento digamos, de la sustentabilidad económica, de cómo después de tanto tiempo trabajando en empresas, con una idea, con un objetivo a largo plazo, bueno, todo eso se fue transformando y verme inmerso en la incertidumbre. Eh, Sentirme que no tenía un rumbo fijo, que iba explorando, que iba con una idea clara, que era dedicarme a la fotografía de viajes y paisajes. Eh, Esto fue, yo me fui de Argentina en abril, a finales de abril del 2019 y mi idea era muy clara, era conocer o reconocer en mí capacidades y talentos que no había conocido porque no había tenido la necesidad de explorarlos, de verlos. Aún así, mi objetivo primario era acomodarme de alguna manera, explorar distintas partes del mundo, conectarme con la naturaleza, también con las ciudades y conectarme sobre todo a través de la imagen, no por una cuestión de qué imagen querés dar, sino de conectarme sobre todo eh, a través de la fotografía con la naturaleza. Por eso los paisajes es algo que a mí me gusta mucho. Entonces, en este contexto de incertidumbre, de búsqueda, de una cierta búsqueda, eh, de felicidad también, diferente a la que contemplaba previamente, surge una de muchas charlas acerca de una pregunta que era recurrente. ¿Cómo te ganas la vida? Y esta es la frase clave. Ese fue el disparador de varios pensamientos, charlas que fueron profundizándose. Esa frase creo que dice muchas cosas. Ganarse la vida. Lo primero que se me ocurre ahora, y en aquel momento en realidad, o sea, ahí vino como la especie de revelación filosófica, si se quiere. ¿Qué entendemos por ganarnos la vida? ¿Acaso no tenemos la vida ya ganada por estar viviéndola? ¿Por qué no entendemos que ganarse la vida viene por otro lado? Porque todos en mayor o menor medida creo que sabemos que cuando uno te pregunta cómo te ganas la vida,
se suele hacer referencia a cuál es tu fuente de ingresos. O sea, cómo haces para generar dinero y mantenerte vivo, esencialmente. Entonces acá es como que hay una relación muy estrecha entre la vida, entre vivir la vida y la capacidad que tenés de generar ingresos, de generar dinero. Cuando desde entonces, desde el 2019, 2020, pequeño paréntesis, claramente mi objetivo de vivir de la fotografía de viajes y paisajes por la pandemia se vio trunco. No significa que no vaya a volver nunca a eso, sino que por lo menos entró en pausa, me llevó a una gran crisis, entre otras cosas, una de las motivaciones por las cuales terminé indagando muy profundamente en la astrología para entender mis propias dinámicas internas, psíquicas. Pero bueno, el punto es que tenemos muy asociado el ganarnos la vida con la manera que tenemos de generar ingresos. Y por aquel momento, no me acuerdo si fue exactamente sincrónico, en simultáneo, o días más, días menos, no lo recuerdo bien. También me había aparecido o surgió en esa misma charla, y insisto, esto fue hace mucho tiempo, hace por lo menos 3 años fue, así que no recuerdo con exactitud los detalles, pero yo me anoté esto, ¿no? Ganarse la vida y cómo podemos relacionar esto con Epicurio y la búsqueda de felicidad. Y acá estoy, haciendo el podcast. Estoy haciendo este episodio rememorando ese momento. Epicuro era un filósofo, uno de los tantos filósofos griegos. Y hoy les quiero hablar como disparador, como tema disparador que es ganarse la vida. Voy a mencionar muy brevemente la filosofía o los pensamientos que tenía Epicuro. Entre esas cosas es la relevancia que tiene la búsqueda de felicidad y un concepto que es muy interesante, que es la ataraxia, lo voy a desarrollar en breve. También conceptos relacionados a el placer y qué significa, porque también Epicuro, ¿cómo lo podría decir? Fragmenta o separa, tiene distintas maneras de conceptualizar el placer y, pequeño spoiler, no es el tipo de placer que nosotros tal vez uno más rápidamente imagina, ese placer hedonista, sin límites, etc., que podría asociarse mucho a un Júpiter en Tauro, en cuadratura Venus en Leo. Podría asociarse a eso, pero no, vamos a desarrollar un poco más esos conceptos. Bueno, entonces, a ver, ¿qué es la ataraxia? Vamos a ir desarrollando este punto primero que nada. La ataraxia es un tema, es un punto muy interesante, clave en la filosofía de Epicuro, que está relacionado con la tranquilidad mental, de alguna manera. Se refiere a un estado de tranquilidad y serenidad mental donde no hay perturbaciones ni ansiedades. De nuevo, tengan en cuenta que esto que estoy mencionando no es una cuestión de verdad, no verdad, es un pensamiento, simplemente es una reflexión. Una reflexión como hay de tantos otros filósofos, y simplemente lo traigo a cuento como para que por lo menos nos abramos nosotros la cabeza y expandamos un poquito nuestras propias concepciones. Entonces, la ataraxia es también un estado en el cual la persona encuentra esta paz interior y al mismo tiempo se libera de preocupaciones que pueden estar afectando su bienestar emocional. Según Epicuro, la búsqueda de felicidad era el objetivo fundamental en la vida humana. Pero, claro, tenía muchas diferencias respecto a las otras corrientes filosóficas.
Para él estaba, digamos, no estaba ligada a la riqueza material o al poder o al prestigio, como tal vez podían llegar a pensar otros, sino que se encontraba en la búsqueda de placeres moderados y la ausencia de dolor físico y emocional. Era bastante austero, o sea, desde su punto de vista era bastante austero. Y creía que el placer, en su forma más pura y duradera, era alcanzable mediante una vida equilibrada y virtuosa. Esto también es un concepto, desde mi punto de vista, si lo relaciono con la astrología, es un concepto bastante virginiano, ¿no? O sea, las cosas en su justa medida. Nada de exagerar, bien tierra, bien pragmático, pero bien nutricio también. Y algo que sea funcional a mi propio sistema, a mi propio organismo. Por eso también, o no por eso, pero por otro lado, digamos, Epicuro tenía un enfoque bastante más simple de la vida y menos apegado a los deseos materiales. Para él era fundamental, era esencial cubrir las necesidades básicas como el alimento, el refugio y la seguridad, pero no tenía una aspiración de acumular riqueza excesivamente, sino que de hecho él afirmaba que el exceso de riqueza y ambición conducían a la ansiedad y al estrés, obstaculizando la posibilidad de alcanzar la ataraxia y la felicidad. Recordemos, el concepto de ataraxia es ese estado mental de paz y no perturbación. Podría decir nirvana, casi, si se quiere. Ahora, desde otro enfoque, en relación al placer, porque también Epicuro hablaba mucho del placer, porque él, a ver, él no cree que la felicidad no requiera o no tenga placer. El tema es cómo se alcanza el placer de manera moderada. Y de hecho él consideraba que el placer era uno de los valores más importantes también en esta humanidad. Pero que es importante muy entender el concepto de placer, según su punto de vista, para no confundirnos, no hacer interpretaciones equivocadas. Como decía, según su punto de vista, el placer no se refería a la satisfacción inmediata de deseos desenfrenados o al placer superficial y hedonista, sino que distinguía entre el placer estático, el hedoné, y el placer dinámico, el kairos. Ese placer estático se refería a un estado de satisfacción y ausencia de dolor, mientras que el placer dinámico, el kairos, hacía referencia a unas experiencias mucho más profundas y significativas que contribuían al bienestar y a la plenitud de la vida. Voy a hacer una analogía que tal vez no es directa, pero me suena de alguna manera que el placer estático, hedoné, y el placer dinámico, kairos, se asemejan bastante a la polaridad Tauro-Escorpio, donde, de nuevo, síganme en el pensamiento, sobre todo para los que conocen algo de astrología, donde podemos concebir a Tauro como esa, entre tantas otras cosas, como ese placer más superficial, más terrenal, más corporal, mientras que lo escorpiano tiene que ver con un placer que se alcanza por la vinculación profunda con un otro, o se alcanza también a causa de una transformación muy profunda. Entonces acá es donde veo un poco estas cosas, ¿no? Estas relaciones de estas experiencias profundas y significativas que contribuían al bienestar y la plenitud de la vida. Según Epicuro, la clave para alcanzar el placer verdadero, duradero y sustentable, digámosle, residía en la moderación y la búsqueda de placeres simples. Tenía como argumento que los placeres más intensos a menudo iban acompañados de dolor o consecuencias negativas a largo plazo. Sin embargo, él abogaba por disfrutar de los placeres naturales y necesarios, como la amistad, la tranquilidad mental, la contemplación, el conocimiento y la satisfacción de las necesidades básicas. Entonces, a ver.
Para aclarar un poco estos conceptos de esta segmentación de los placeres que tenía Epicuro, del placer estático que es el hedoné y el placer dinámico que es el kairos, podemos hablar de lo siguiente. Ese placer estático, el hedoné, se refería a un estado de satisfacción y ausencia de dolor. Era más bien tranquilo, sereno, que provenía de la satisfacción de las necesidades básicas. Acá también hay un punto importante, las necesidades básicas y la eliminación de los sufrimientos físicos y emocionales. A ver, sabemos que es una, digamos, es una aspiración bastante alta esta, ¿no? Porque es como medio... sabemos que es difícil alcanzar ese estado de felicidad que tal vez que podemos llegar a concebir como una constante. Pero bueno, es un intento por lo menos. Y entonces el hedoné era un placer más bien duradero y estable relacionado con esta tranquilidad y serenidad mental. Se encontraba, o sea, esta forma de placer se encontraba en la ausencia de perturbaciones y ansiedades y en la liberación de preocupaciones y el dolor. Es decir, tomate las cosas de una manera simple, tomátelo con soda, como decimos acá en Argentina. En cambio el kairos, que es el placer dinámico, está más referido a experiencias que son más profundas y significativas, que no se trataban simplemente de satisfacer deseos momentáneos, es decir, sacarse la calentura, y eso es otro tema, ¿no? Más de mayor profundidad, de dónde viene el deseo, si es real o no, si es incentivado o no, cómo cubre una aparente necesidad que no es tal, bueno, etcétera. Como decía, no se trataba simplemente de satisfacer deseos momentáneos, sino de tener experiencias más satisfactorias, más enriquecedoras, que, según él, estaban asociados a la búsqueda de actividades intelectuales, culturales, cultivar las relaciones sociales y amistades sinceras, la contemplación, la reflexión filosófica y el desarrollo personal. Era un placer que aportaba un sentido de significado y propósito a la vida. Esto es bastante jupiteriano, bastante sagitariano. Entonces, ese hedoné, como decía, de experiencia transformadora, puede ser algo muy escorpiónico. ¿Y a dónde va? ¿A dónde sigue? A Sagitario, que es el signo siguiente, justamente, que es, che, ¿qué propósito tiene esto? ¿Qué sentido tiene? Es paradójico, desde mi punto de vista es paradójico, pero, bueno, de nuevo, según él, consideraba que estos dos placeres, el hedoné y el kairos, eran compatibles y se podían complementar entre sí. Por lo que buscar el placer estático ayudaba a establecer una base de bienestar y estabilidad emocional, mientras que el kairos brindaba una mayor profundidad y satisfacción en la vida. A ver, para no irme demasiado lejos y para ir cerrando un poco con la idea. La paradoja, desde mi punto de vista, acá radica en que cuanto más pensamos y más reflexionamos, probablemente lleguemos a un estado de mayor insatisfacción. Pero justamente la paradoja está en que cuando nos preguntamos, podemos llegar a tener respuestas que son muy simples. El punto está en hacerse así como él consideraba de satisfacerse con deseos simples, con placeres simples. Bueno, cuestionarse lo justo y necesario, la moderación. Porque si caemos en cuestionarnos demasiado, probablemente no encontremos ninguna felicidad, ninguna plenitud en ese actuar. Así que bueno, nada, eso fue un poco lo que me disparó aquella charla acerca de ganarse la vida. Y bueno, ¿qué piensan ustedes? Déjenme en comentarios acá en el podcast. Probablemente suba alguna historia también a Instagram o me siguen en Las Voces de los Astros, en Telegram. O bueno, no sé, ya verán ustedes por dónde. Pero estaría bueno tener como algún feedback. Me escriben por mensaje directo, de alguna forma. Así que eso quería compartirles de este pensamiento que tenía hace tiempo, de que ganarse la vida no es necesariamente a través del hacer, sino que tal vez ya tenemos derecho
a la vida, porque ya la ganamos a la vida, ya la tenemos, es como una especie de derecho adquirido. Tal vez la pregunta relevante sea, ¿cómo hacemos para disfrutarla? Bueno, eso es todo por ahora. Esto fue un episodio más de Caos, el orden que no entendemos. Mi nombre es Helio Frongia y nos estaremos escuchando próximamente. Hasta luego.